de las llaves, es importante que nosotros entendamos de una manera precisa y clara qué es el reino de Dios. Es de suma importancia que entendamos que el reino de Dios es un reino totalmente sobrenatural, es un reino espiritual, porque quien lo dirige es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es invisible. Por eso la palabra afirma que Él anda buscando verdaderos adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. También la palabra afirma que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. De manera que el reino de Dios es un reino espiritual. Dígalo conmigo, el reino de Dios no es de este mundo, y es un reino espiritual. Por eso Jesús, hablando con Poncio Pilato, dijo lo siguiente: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, otra cosa fuera. De manera que le estamos hablando acerca de un reino que es completamente espiritual, pero a pesar de que es espiritual, ese reino conocido como el reino de Dios o el reino de los cielos tiene trascendencia en el mundo natural. O sea, el reino de Dios es espiritual, pero se manifiesta en el mundo natural. El reino de Dios es espiritual, pero se manifiesta en el mundo físico. Amén. Gloria a Dios. Y en el reino de Dios hay un sinnúmero de beneficios. Porque el reino de Dios es gozo. Dígalo conmigo, el reino de Dios es gozo. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es alegría y es justicia. Amén, hermanos. Entonces, la palabra dice que para formar parte del reino de Dios hay que nacer de nuevo. Dígalo conmigo, para formar parte. Dígalo conmigo, para formar parte. No se me entretenga, diga, para formar parte del reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La palabra de Dios afirma que en cierta ocasión un religioso llamado Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín, se acerca a Jesús de noche y le dice: yo sé que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuáles eran esas señales? Los enfermos eran sanados, los ciegos recibían la vista, los muertos resucitaban. Alábale, qué lindo, los leprosos eran limpiados, los endemoniados eran libertados. Y Nicodemo se acerca y dice: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, si Dios no está con él. Y Jesús le dice: si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, 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 porque para ver las maravillas de Dios hay que nacer del agua y del espíritu. Dígale al que está a su lado: si tú quieres ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía el lenguaje de lo sobrenatural. Y Nicodemo entonces le contesta a Jesús lo siguiente: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Jesús le está explicando lo siguiente: lo que tú conoces solo es un conocimiento natural, y por lo tanto solo tú conoces un nacimiento biológico natural. Pero yo te voy a explicar que aparte del nacimiento biológico natural, hay un nacimiento más importante, que es el nacimiento espiritual. Eso Jesús le dice: lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es.
Amén, hermanos. Amén, hermanos. Lo que significa que nosotros hemos nacido dos veces. Así conmigo, yo he nacido dos veces. Si usted está aquí en esta noche porque nació un día biológicamente, tus padres se unieron en nexo matrimonial, tuvieron una relación coital, por el conducto de tus padres salieron millones de espermatozoides, se produjo la concepción, duraste 9 meses en el vientre de tu madre, naciste biológicamente, comenzaste a crecer. Amén. Cuando dicen amén, cuando dicen amén, y un día se te predicó a Cristo, y ese día naciste del agua y del Espíritu, porque ese día confesaste con tus labios que Jesucristo es el Señor.